Se reanuda la sesión vista conjunta de las causas Role 3.435, 3.497, 3.524 y 3.553, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y 17b de la Ley 17.798, presentados respectivamente por los señores Guillermo Ibarra Rojas, Ignacio Peña Ulloa, Leonardo Castillo Sola y Fabián Durán Osandón. Tiene la palabra la relatora doña Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En los requerimientos de que trata esta vista, aducen los actores que el efecto de la aplicación de los preceptos reprochados, consistente en la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el quantum de las penas a aplicarles bajo el marco abstracto establecido en cada tipo por el legislador, para luego también denegarles la concesión de penas sustitutivas a la privación de libertad, vulneraría el derecho a la igualdad ante la ley, pues el efecto normativo precedente descrito no tiene cabida en caso de otros delitos de peligro ni de mayor gravedad, estableciendo así una diferencia arbitraria que a su vez no tiene fundamentos justos ni razonables, conforme a los antecedentes de la historia de los preceptos reprochados, ni tampoco es idónea para alcanzar la finalidad del legislador, en la especie el fin de la pena, cual es la reinserción social. Se cree que también se desconocería el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho al debido proceso, en su elemento conocido como garantía de proporcionalidad. En cuanto a las particularidades de los casos concretos para los cuales se ha pedido un pronunciamiento, cabe señalar lo siguiente. Autorrol 3435, Guillermo Ibarra Rojas, el Tribunal de la Gestión Pendiente es el Juzgado de Garantía de Casablanca y los delitos por los cuales ha sido formalizado son receptación del artículo 456 bis A del Código Penal, tenencia ilegal de arma de fuego, artículo 9 de la Ley 17.798 y tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000. En Autorrol 3497, requerente Ignacio Peña Ulloa, el Tribunal de la Gestión Pendiente es el cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Los delitos por los cuales ha sido acusado es el delito de arrojar artefactos explosivos en la vía pública del artículo 14d de la Ley 17.798. La pena solicitada es de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Y en cuanto a las modificatorias de responsabilidad, se indica que concurrirían la del artículo 11, número 6 del Código Penal y nada se dice de agravantes. En cuanto a Autorrol 3524, requerente Leonardo Castillo Solá, el Tribunal de la Gestión Pendiente es la Corte Suprema, que conoce del recurso de nulidad rol 16.685-2017. En cuanto a los delitos por los cuales fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, 1. Por el delito de tenencia ilegal de explosivos. La pena aplicada fue de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Segundo, por el delito de tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades. Fue condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo. En cuanto a las modificatorias de responsabilidad que se tuvo en consideración a la sentencia, cabe indicar que se señaló que le favorece el atenuante del artículo 11 del número penal en sus números 6 y 9 sin perjudicarle agravante alguna. Y finalmente, en cuanto a las causales alegadas en el recurso de nulidad, se trata la del artículo 373b. Finalmente, Autorrol 3553, Fabián Durán Osandón. El Tribunal de la Gestión es el tercer Juzgado de Garantía de Santiago y actualmente el segundo top de Santiago. En cuanto a los delitos por los que fue acusado, se trata del delito de porte de artefactos explosivos del artículo 14d en relación con el artículo 3 de la Ley 17.798. Pena solicitada, 5 años de presidio menor en su grado máximo, y en cuanto a las modificatorias de responsabilidad, se aduciría la del artículo 11 del Código Penal, número 6, y agravantes no concurrirían. El Ministerio Público formuló sus observaciones a los 4 requerimientos. En lo referido a la inaplicabilidad del artículo 1, inciso 2 de la Ley número 18.216, solicita a esta magistratura en autorroles 3.498 y 3.553 resolver conforme a derecho. En Autorrol 3524 pide el rechazo del requerimiento respecto a esta norma sobre la base de que ya fue aplicada y que se estaría pidiendo un examen abstracto de constitucionalidad. Finalmente, en Autorrol 3435 expone que no se puede producir contravención constitucional alguna si se atiende que en el proceso pendiente se conoce de 3 delitos descubiertos en el marco de una investigación por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes.
predica a su vez argumentaciones similares a aquellas referidas al descarte de la inconstitucionalidad de la siguiente disposición cuestionada. En lo concerniente a la objeción del artículo 17b, inciso segundo, de la Ley 17.798, esgrime el ente fiscal que no se produce contrariedad al derecho a la igualdad si se aprecia que los requerentes alegan una diferenciación arbitraria sobre la base de una comparación errada, a la vez que la diferenciación, conforme a la historia fidedigna de la ley, se sustenta en la búsqueda de un incremento en la severidad penal respecto de delitos de la Ley 17.798, mediante un mecanismo que también es utilizado en otros cuerpos legales y que, por cierto, no obstaría a la reinserción social. Finalmente, el ente fiscal no advierte vulneración al principio de proporcionalidad, pues es el legislador el que debe establecer para cada ilícito penal una sanción que obedezca a su naturaleza. En Auto Rol 3553, el intendente de la región metropolitana, Santiago, también solicitó el rechazo del requerimiento sobre la base de argumentaciones similares a las del ente fiscal, agregando esencialmente que la regulación normativa es razonable si se entiende que se está en presencia de un delito como lo es el tipificado en el artículo 14b de la Ley 17.798, que supone un grave riesgo para la seguridad y la salud de las personas y que supone que el legislador ponga barreras ante un peligro concreto asegurando un castigo esperable. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien. En la causa Rol 3435 de don Guillermo Ibarra, tiene la palabra el abogado don Andrés Roldán, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de vuestro excelentísimo tribunal, alego el presente requerimiento. Y para efectos de tiempo, señoría, debo señalar lo siguiente. Efectivamente, mi representado fue formalizado por 3 delitos. Un delito de receptación de la misma arma que se le encontró. Y en segundo lugar, a la vez también por este delito de la tenencia ilegal de arma de fuego y por un delito, en principio, del artículo 3 de la Ley 20.000, un delito de tráfico. Señoría, en el marco de esa investigación, llevada a cabo por el Ministerio Público de la Ciudad de Valparaíso, mi representado prestó declaración ante el ente fiscal, en primer lugar, descartando ahora el delito del artículo 3, esto es una ley de un delito de tráfico, rebajándose a un delito de microtráfico, toda vez que la cantidad de droga encontrada fue 50 gramos de cocaína. En ese orden de cosas, estaríamos en presencia del artículo 4 de la Ley 20.000 y no en presencia del artículo 3. Por otra parte, señoría, mi representado también, al momento de prestar declaración, prestó colaboración eficaz, esto es la norma del artículo 22 de la Ley 20.000, la que dio resultado efectivo y que el Ministerio Público sí la tiene reconocida. En ese orden de cosas, señoría, aplicando solo esa norma, rebajaría hasta incluso 2 grados. Mi representado, señoría, debo ser presente, tiene irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, estaríamos ya en presencia incluso de 3 grados en rebaja de pena. Además de una posibilidad de un artículo 11, número 9 también del Código Penal, y en ese orden de cosas podríamos estar bordeando incluso hasta 4 grados de rebaja. Pues bien, no obstante la posibilidad de otorgar cumplimiento alternativo por una pena de receptación, por una pena hoy en día de un microtráfico, no podría tener derecho a un cumplimiento alternativo respecto de la Ley de Control de Armas. En ese orden de cosas, señoría, cuando se modificó la Ley 18.216 por la Ley 20.603, que establece en esta oportunidad las penas como sustitutivas a las penas privativas de libertad, lo que se busca es efectivamente la reinserción social de las personas que cometen delitos. Y mi representado efectivamente no ha estado cumpliendo ninguna pena, toda vez que hoy en día sigue con su irreprochable conducta anterior y además, como señalamos, con estas otras posibles 4 circunstancias atenuantes. Desde ese punto de vista, señoría, entendemos que la no aplicación de una norma en rigor de cumplimientos alternativos para ese puro delito, esto es la Ley de Control de Armas, entendemos que no debiese aplicarse la normativa de la ley del inciso segundo del artículo actual de la Ley 18.216, toda vez que entendemos que es inconstitucional respecto de la aplicación de beneficios. Señoría, es todo lo que puedo alegar. Muy bien, muchas gracias. Por don Ignacio Peña, en la causa Rol 3497, alega el abogado doña María Magdalena Rivera. Hasta por 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente, alego este requerimiento en nombre de don Ignacio Peña Ulloa, quien fuera formalizado por porte o arrojamiento de bomba, la llamada o conocida bomba Molotov.
Y alego, su señoría, solicitando se acoja este requerimiento, toda vez, magistrado, que efectivamente la reforma de la ley, el inciso segundo de esta misma ley, demuestra a todas luces, magistrado, que hay una desigualdad o no hay igualdad ante la ley. ¿Por qué lo digo? Porque mi representado, ilustrísimo, excelentísimo tribunal, es un joven de 20 años que no ha pasado incluso ni un día en la cárcel, porque incluso el Ministerio Público y el tribunal que controló la detención no consideró que cabía en ese momento la prisión preventiva, causa distinta a muchas otras por este mismo delito. Mi representado en este momento se encuentra solamente afecto al arraigo nacional. Ha continuado su trabajo, no ha reiterado este tipo de delito ningún otro. Es un joven de 21 años que tiene todo un futuro por delante y que por ello ha recurrido a este excelentísimo tribunal para que consideren, digamos, que se pueda aplicar lo que es la pena sustitutiva, que no es ningún beneficio, sino que es una pena. Él está dispuesto, evidentemente, ha comparecido en cada situación que el tribunal ha requerido su presencia, ha cumplido, digamos, todo lo que el tribunal ha solicitado, y en este momento estamos con el juicio suspendido y pretende, digamos, que este tribunal le permita que el cumplimiento de su pena por el delito que cometió y que él admite, reconoce y no cuestiona, sea con la posibilidad de un cumplimiento de pena alternativa. En este tipo de causa sabemos, digamos, que tanto el Ministerio Público como la Intendencia Metropolitana dicen, digamos, que el asunto es el peligro que corre la salud de las personas donde se arrojan las bombas Molotov, pero sin embargo la ley y el Tribunal Constitucional debe considerar que para la aplicación de una pena tiene sentido absoluto la posibilidad de reinserción. Este joven de 21 años, quien admite haber cometido el delito, está solicitando que este excelentísimo tribunal le permita continuar con su vida, continuar con estudios superiores y cumplir, digamos, la pena alternativa que podría el Tribunal Oral en lo Penal aplicar si este tribunal acoge el requerimiento. Es cuanto puedo alegar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. En la causa Rol 3524, por don Leonardo Castillo, alega el abogado don Juan Pablo Segovia. Por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia vengo en esta oportunidad a alegar en representación de don Leonardo Castillo Sola. Como ya se señaló muy bien por la señora relatora, efectivamente mi representado fue condenado por sentencia del Tribunal de Juicio Oral de La Serena, entre otros por el delito de tenencia de explosiva, la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, habiéndosele reconocido la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6 y 11, número 9 del Código Penal. No obstante lo cual, dada la aplicación de los artículos que se han venido por este acto en impugnar, el 17b, inciso segundo de la ley 17.798 y primero, inciso segundo de la ley 18.216, se le impone la pena ya referida con cumplimiento efectivo sin la posibilidad de que se le pueda imponer una pena sustitutiva. Incluso habiendo existido un voto de minoría que estaba por no condenarlo, entendiendo que existía un error de prohibición en la especie. Causa que se encuentra actualmente en conocimiento de la Corte Suprema, habiéndose interpuesto recurso de nulidad por ambas defensas que actuaron en esa oportunidad, recurso que se encuentra pendiente como se indicó. Entendemos, señorías, que la aplicación de las normas ya referidas, totalmente atingente al caso concreto, resulta ser atentatoria contra los principios de igualdad y proporcionalidad que ya se denunciaron por la señora relatora, toda vez que en esta situación mi representado, persona que no ha tenido ningún tipo de contacto criminógeno, así se reconoce en la sentencia, en este proceso, se reconoce la atenuante del artículo 11, número 6, además de otra ya mencionada, se le brinda un trato desigual sin que exista fundamento alguno para ello, en comparación incluso con otras figuras típicas de misma estructura jurídica, de
con idéntico bien jurídico protegido como el artículo 292 del Código Penal, e incluso con penalidades mayores, a las cuales sí se podría rebajar el marco o la pena a imponer de aplicar las circunstancias atenuantes que concurran en este caso e incluso poder imponérsele una pena sustitutiva. Entendemos que no existe justificación alguna, ni en la historia de la ley, ni en fundamento jurídico que sea plausible, que permita establecer este marco de desigualdad, e incluso entendemos que la proporcionalidad de la determinación de la pena también se ve alterada dentro de esto de la garantía de un procedimiento de investigación justo y racional que establece el artículo 19, número 3 de la Constitución, toda vez que el magistrado o el tribunal que del fondo se ve impedido de poder aplicar una pena justa y adecuada a las características del caso y a las características del individuo sancionado o penalmente responsable. La sanción impuesta tampoco resulta ser idónea de acuerdo a los fines que se persiguen por nuestro ordenamiento jurídico para las penas, esto es claramente el de resocialización. La situación en concreto llevaría a mi representado a tener que cumplir una pena efectiva de 3 años y 1 día, siendo que, como se mencionó, nunca ha pasado o ha tenido contacto alguno con el mundo criminal. Por lo cual, señorías, entendemos que los preceptos impugnados no pueden ser aplicables al caso concreto que se encuentra, gestión que se encuentra pendiente, por entender que existe una vulneración de normas constitucionales cuyos principios ya se han enunciado y es lo que puede alegarse. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, por don Fabián Durán, en la causa Rol 3553, alega el abogado doña María Magdalena Rivera. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el mismo sentido del alegato anterior, señor presidente, alego nuevamente por don Fabián Durán Osandón. Más aún, para no repetir el mismo alegato, quiero resaltar, magistrado, el objetivo de resocialización que deben tener las condenas. Y en este caso, señor presidente o excelentísimo tribunal, don Fabián Durán Osandón lleva 2 años de privación de libertad. Desde el día 13 de septiembre del año 2015, donde fuera detenido, formalizado y decretada su prisión preventiva, él ingresó a la unidad penal siendo alumno de primer año de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Pues bien, don Fabián Durán Osandón continuó los estudios a pesar de la adversidad que significa la cárcel. Hoy él está desde junio con arresto domiciliario total porque la admisión a tramitación de este requerimiento llevó al Tribunal Oral en lo Penal a sustituir por primera vez esa prisión preventiva y continuó sus estudios en el domicilio. Él hoy está terminando el 3er año de trabajo social. Es la muestra concreta, la expresión misma de que la resocialización tiene cabida en nuestra sociedad. Es por ello que nosotros estamos defendiendo este requerimiento para que la igualdad ante la ley que expresa nuestra Carta Fundamental sea aplicada. Él cometió un delito, él será condenado a una pena, está suspendido el juicio, será condenado a una pena y nosotros consideramos evidentemente que es candidato a la resocialización. Es candidato a terminar su carrera, a hacer un aporte en esta sociedad y que el error de haber cometido un delito en el año 2015 no puede significar que él continúe el resto de su tiempo privado de libertad, impidiéndole terminar la carrera. Es por ello que nosotros solicitamos nada más y nada menos que se aplique la igualdad ante la ley, que el Tribunal Oral en lo Penal tenga la libertad para dictar una condena sin que esté limitado para que no pudiendo considerar quién es la persona, cuál es el delito. Es todo lo que puedo alegar. Don Andrés, colega María Magdalena. Sí. Para hacer sitio ahí a los...
Muy bien, entonces, en todos los casos anteriores, por el Ministerio Público, alega el abogado Hernán Ferrera hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público y, como se ha dicho, en todos los casos que se ven conjuntamente, pedimos que se desestimen los requerimientos en lo que se refiere al artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798, acudiendo en apoyo de esa solicitud, evidentemente, a los argumentos que están expuestos en nuestras contestaciones, que solicitamos se tengan por reproducidas en esta instancia, a los argumentos además expuestos en tantos veredictos que preceden a esta vista, dictados por este excelentísimo tribunal sobre la misma materia. Respecto de la Ley 18.216, hemos pedido en 2 casos que se resuelva conforme a derecho, y en otros 2 hemos hecho oposición al requerimiento. Los casos en que hemos hecho oposición corresponden a el rol 3.435 y el rol 3.524. De manera que, para ser más claro, en los roles 3.497 y 3.553 sobre este punto solicitamos que se resuelva conforme a derecho. ¿Por qué hemos hecho oposición en estos 2 casos respecto de esta norma? El primer caso corresponde al rol 3.435. Es un caso donde se ha propuesto este requerimiento encontrándose vigente la investigación. Por lo tanto, no habiendo elegido el Ministerio Público la oportunidad para ejercer el requerimiento, nos parece ineludible hacerse cargo, por parte de todos quienes intervenimos en este asunto, del estado en que se encuentra este proceso, porque uno puede ser más o menos optimista acerca del futuro, digamos, y la en adelante posible resolución sobre esto, pero lo cierto es que al optar por ejercer este cuestionamiento en esta etapa, lo que tenemos como elemento de juicio es una formalización en la que se imputa a esta persona y se le comunica, ¿no es cierto?, cargos por 3 delitos. Un delito de tráfico de drogas, que se descubre a raíz de una investigación y con una autorización judicial en el ingreso a un domicilio, la tenencia de un arma de fuego, o es un arma 9 milímetros y sus municiones, y un delito de receptación, porque además esta arma era un arma que tenía un encargo por robo. Esa es la situación en que se plantea este caso durante el desarrollo investigativo, como digo, más allá de las posibilidades que en el futuro alguien pudiera, siendo más o menos optimista, pensar obtener como resultado. Lo cierto es que la base sobre la cual se trabaja para resolver este conflicto es precisamente esa. Por esta razón, el Ministerio Público no solamente ha esgrimido los motivos que antaño, digamos, hicimos valer para defender este precepto legal, sino que además, naturalmente, acudimos a quienes han estado por rechazar este tipo de cuestionamientos y, por último, también, y aquí me detengo un poco más, a uno de los razonamientos que se han expuesto en tantas sentencias para dilucidar justamente el conflicto que aquí se plantea y que tiene que ver con la gravedad precisamente de los delitos por los cuales se está llevando esta investigación, que eventualmente terminará en un juicio y una sentencia. Precisamente lo que tenemos aquí en juego es un hecho en el cual lo que se encuentra involucrado es la tenencia de esta arma de fuego, es un arma de fuego que ha sido robada, y el tráfico de drogas, ¿no? El tráfico de drogas, hasta aquí, en cuanto a la formalización que ha llevado a cabo el Ministerio Público, es un delito que sabemos tiene una pena que supera el rango de los 5 años y 1 día, ¿no es cierto?, hacia arriba, y el delito de tenencia de arma de fuego se encuentra en el 3 años y 1 día hasta 5. Se trata de un hecho que en su totalidad reviste la gravedad suficiente como para estimar, incluso de acuerdo a esta segunda línea de argumentos que se ha expuesto, como se ha dicho, en veredictos anteriores, no parece provocar una infracción constitucional, particularmente en el ámbito de la proporcionalidad, respecto de la sanción
y la prohibición de entregar eventualmente una pena sustitutiva. De suerte que, por estas razones, naturalmente, nos parece que en este caso no se logra descubrir las infracciones constitucionales denunciadas, por lo que pedimos que se rechace el requerimiento antes aludido respecto también del artículo 1 de la Ley 18.216. En el segundo caso, que corresponde al rol 3.524, lo que acontece es una crítica que formulamos en nuestra respuesta al requerimiento, que tiene que ver con la forma que se está, o lo que se está pretendiendo llevar a cabo con este cuestionamiento. Porque nos parece, en nuestro concepto, que más allá de las pretensiones que se puedan hacer valer en dicha presentación, aquí tenemos un simple examen en abstracto de esta norma. Y es tan en abstracto porque la gestión pendiente en este caso consiste en un recurso de nulidad que se encuentra pendiente, es decir, ya hay un veredicto condenatorio por un delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga y tenencia de explosivos, ¿no? Ese es el caso. Y lo que se ha planteado, lo que queda, digamos, de esta gestión, es un recurso de nulidad que además está apoyado exclusivamente en la causal de la letra B del artículo 373. Como se sabe, el sistema de nulidades del Código Procesal Penal, en el evento de que éste sea acogido, tiene dos posibilidades. Uno es que se anule tanto el juicio y la sentencia y haya un nuevo juicio, y otra alternativa es que sencillamente se anule el veredicto y se dicte un fallo de reemplazo, lo que supone, desde luego, mantener la validez del juicio oral que ha tenido lugar. Las cuestiones que se plantean en este recurso son dos cuestiones de derecho, que, de acuerdo a la ley, se encuentran justamente en el escenario previsto en el artículo 385 del Código Procesal Penal. El artículo 385 permite al sentenciador de nulidad invalidar exclusivamente la sentencia y dictar un fallo de reemplazo, toda vez que los reclamos que se formulan en los recursos no se refieren a las formalidades del juicio ni a los hechos o circunstancias que se han tenido por acreditados. Y sí, dice, está permitido cada vez que se impone una pena a un hecho que no constituye delito, se impone una pena superior a la que prevé la ley, o se impone una pena no siendo procedente ninguna, que es justamente el caso en que se plantea este recurso de nulidad. A lo que quiero aludir es que más allá de la discusión de que la gestión pendiente en este caso es solamente un recurso de nulidad, aún resulta necesario tener presente que la posibilidad de que, siendo acogido este recurso de nulidad, haya un nuevo juicio donde se vuelvan a ponderar los elementos que se ponen en debate conforme a la ley 18.216 resulta todavía más remota, puesto que, de acuerdo a la naturaleza de los reclamos planteados, la consecuencia en el evento de que fueren acogidos va a ser la dictación de un fallo de reemplazo, por lo tanto no va a haber un nuevo juicio ante un tribunal oral posteriormente. De suerte que nos parece, en esas condiciones, que sencillamente no queda una cuestión sobre la cual hacer valer este reclamo, por lo tanto este debe, sino, tenerse como un reclamo abstracto que, desde luego, en esas condiciones desborda el control constitucional previsto por este extraordinario mecanismo de control de la Constitución, motivo por el cual solicitamos también en este caso se desestime el reclamo en lo que concierne a la ley 18.216. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En auto rol 3.553 por la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago, alega la abogada doña Teresa González, por 10 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Alego en representación del intendente de la región metropolitana solicitando se rechace el requerimiento de don Fabián Durán Osandón, quien pretende la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas del artículo 1 de la ley 18.216 y 17b de la ley 17.798. Los hechos que dan origen al presente requerimiento, sus señorías excelentísimas, son los siguientes. El día 13 de septiembre de 2015, alrededor de las 13:40 horas, en las calles Recoleta con el Salto Chico de la comuna de Recoleta, el requirente Fabián Durán Osandón fue sorprendido en los momentos en que portaba en sus manos una bomba incendiaria tipo Molotov que previamente había preparado, la cual lanza en dirección a funcionarios policiales.
El requirente se encuentra acusado como autor del delito de porte de artefacto incendiario previsto y sancionado en el artículo 14 en relación al artículo 3º de la Ley 17.798 y se encuentra a la espera de la realización del juicio oral ante el segundo tribunal oral en lo penal. Según la investigación del Ministerio Público, el acusado y requirente fue observado por funcionarios de civil del OS9 de Carabineros en el acceso Recoleta del Cementerio General, encapuchado y confeccionando una bomba Molotov para luego ingresar al cementerio, encender el artefacto y lanzarlo al personal de funcionarios de Fuerzas Especiales que se encontraban en el lugar en resguardo del orden público. Es de público conocimiento, excelentísimo tribunal, que en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, organizaciones de derechos humanos solicitan autorización para efectuar una romería al Cementerio General, autorización que es otorgada por la Intendencia de Santiago, pues supone la interrupción de calles y avenidas. Es de público conocimiento también que estas actividades realizadas legítimamente son aprovechadas por individuos para cometer delitos en contra del orden público y aquellos contemplados en la Ley de Armas, particularmente el porte y lanzamiento de artefactos incendiarios, y que el principal objetivo es atacar a personal de Carabineros. Y ello, excelentísimo tribunal, no fue la excepción en este caso en particular, pues el requirente de inaplicabilidad fue sorprendido, como ya se ha dicho, preparando, portando y lanzando un artefacto incendiario en contra de personal de Carabineros. Sus señorías excelentísimas, un artefacto incendiario es calificado por la Ley de Armas como un elemento absolutamente prohibido. Como es sabido, consiste en una botella de vidrio con líquido acelerante en su interior y una mecha que es encendida manualmente para luego ser lanzada en contra de una superficie para que explose y origine fuego. Entonces, la ley prohíbe absolutamente el porte de estos artefactos porque, atendida su precaria fabricación y naturaleza, no tiene otro fin que causar daño en la superficie en la que estallan. Y evidentemente la superficie a dañar es decidida por quien la arroja. Y en este caso en concreto, el requirente decidió arrojarlo en contra del personal de Carabineros. Es por ello que, a juicio de esta parte, estos hechos cometidos por don Fabián Durán Osandón, que tipifican el delito de porte de artefacto incendiario, son de una evidente gravedad. Puso en peligro la integridad física del personal de Carabineros y además contribuyó a la alteración del orden público, aprovechando actividades que se desarrollan en el contexto de fechas significativas para un sector de la ciudadanía. Por estas consideraciones, excelentísimo tribunal, solicito se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas del artículo 1 de la Ley 18.216 y 17b de la Ley de Armas, intentado por don Fabián Durán Osandón. Mi alegato, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministros, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? Si no es así, concluida la audiencia.